Y tal como les había anticipado, en esta última reunión del año, yo les propongo hacer una sinopsis de lo que hemos visto desde marzo a noviembre, en esta cuarta temporada de Angkor Lakan. Como Netflix se nos ha renovado el contrato, Netflix nos ha aprobado una quinta temporada. Tenemos el presupuesto para eso. En el 2026 vamos a hacer la quinta temporada de Angkor Somos unos Lakan. privilegiados. Sí, sí, nada, y bueno, sí, la verdad que sí. No, no, no fue fácil, ¿eh? Pero lo logramos. Este, Parlez-moi d'amour. A ver, Dani, vos que sos francófono, por favor decí Parlez-moi d'amour, que a vos te sale más lindo. Dale, Dani. No, está silenciada. Está Silenciada. silenciada. ¿Qué querés que diga? Parlez-moi d'amour. Eso mismo. Muy bien. Exactamente. Háblame de amor. Expresamos en el inicio del 2025 y visto en retrospectiva les decía que habernos dicho háblame de amor fue una buena manera de comenzar el año 2025. Un año que ya está concluyendo en una época en la cual, de la mano de los discursos dominantes a nivel global, vamos teniendo continuas evidencias de que el amor no es justamente lo que florece. Porque tal como comentamos en el 2024, cuando abordamos la temática del goce, el goce no es signo de amor. Y tomando notas para transmitirles esta sinopsis del 2025, recordé algo que no conversamos este año, y es un poema del poeta alemán Erich Fried, un autor que yo conocí, digamos, conocí su obra, no a él, sino conocí su obra en el 96, estaba estudiando alemán y la profesora nos hizo conocer este poeta que me pareció muy interesante. ¿Por qué lo recordé? Porque justamente tiene un poema dedicado al amor que dice así. Voy a trasladarle solamente un recorte de este poema. Después, si me lo recuerdan, les paso el poema completo. Esta poesía dice, es una tontería, dice la razón. Es lo que es, dice el amor. Es una desgracia, dice el cálculo. No es más que dolor, dice el miedo. Es inútil, dice la intuición. Es lo que es, dice el amor. Es lo que es, dice el amor. Y él es lo que es. A mí me evocó a su vez ese soy el que soy. Soy el que soy del Dios del Antiguo Testamento, cuando aparece en la zarza ardiente y responde así a la pregunta de Moisés, cuando Moisés le dice, escúcheme, ¿cuál es su nombre? Le dice a Dios. Y Dios responde, soy el que soy. Claro, imagínense, si Dios tuviera nombre, estaría dando muestras de un déficit, porque el nombre, en nuestro caso, como mortales, viene al lugar de lo que no se puede nombrar y tiene, sí, una función de representación. Es la prueba de una falla, de una falta.
es lo que es en el poema de Eric Fried relativo al amor. Soy el que soy, el Dios del Antiguo Testamento, indican algo de lo absoluto. Y lo absoluto nos hace pensar en el goce, justamente, y también en el amor en su vocación de unidad. Y ahí nosotros seguramente estamos de acuerdo que hay una solidaridad entre amor y goce, porque ambos tienen una vocación que tiende a lo absoluto. Y también su consonancia con la muerte, en tanto ambos de alguna manera se orientan hacia lo absoluto, ¿no? Si es que nosotros pensamos que el amo absoluto es la muerte. Y yo les conté este año acerca de una paciente que declaraba su amor y a la vez sus deseos de muerte. ¿Para qué? ¿Para con quién? Para con el analista, cuyo semblante estaba ocupando yo en ese momento. Y sigo ocupando, porque esta señora sigue viniendo. Esta paciente decía, si usted se muere, yo no vuelvo a analizarlo. Y yo le respondí, ¿a cuántos le diría lo mismo a usted? Una paradoja esta, la del amor y la muerte, que estén ahí en una cercanía, que nos remitía también a la Alcibíades del banquete, cuando también Alcibíades decía, lo amo a Sócrates, pero a veces deseo su muerte. O sea, tan indefenso me siento con su presencia, que incluso preferiría quizás que él muriera para desligarme de esa indefensión. Bueno, hablar sobre lo amoroso en su solidaridad con el goce, este año nos permitió situar el lugar preciso que tiene el amor en nuestra práctica clínica, para traccionar al goce hacia el deseo y para considerar también, en ese sentido, la diferencia que Lacan establece entre las palabras de amor, necias, tontas, eh, casi una suerte de plegarias que bordean el límite del sentido, y las cartas de amor, que surgen en ausencia del objeto y permiten cernir al goce de otro modo. No era una indicación abstracta esta, porque justamente nosotros vinculamos las palabras de amor justamente con nuestra práctica, está en juego la palabra, ¿sí? Y la transferencia. Y por otra parte, la escritura que atañe a las cartas de amor está presente en la operación que ustedes realizan como analistas. Ustedes realizan una operación de escritura. Cuando leen en lo que escuchan, cuando hacen un recorte, puntúan, remiten una palabra a otra. Y las cartas de amor, así como el amor cortés también, que de alguna manera define de algún modo el dispositivo analítico, ese amor cortés, bordean la falta estructural. Se podría decir que tanto la carta de amor como el amor cortés y nuestra práctica misma elevan el objeto a una dignidad. De algún modo no dejan de hacer patente lo inaccesible de ese objeto, bordeándolo.
Y esto permite que el sujeto que está hablando justamente sostenga una relación con lo imposible, seguramente menos dañina que el motivo de consulta que lo llevó a verlos a ustedes. Y además permite que el sujeto, justamente en esa experiencia, contacte con su propia división. Bien, sobre eso estuvimos conversando, sobre las cartas de amor, sobre el parler d'amour, el hablar de amor, y cómo distinguimos allí que justamente la palabra de amor necesariamente se produce en presencia y de ese modo queda atravesada siempre por la tontería. Y la carta en realidad surge en un intervalo, en una escansión, en la cual se hace presente lo perdido. De algún modo, en la carta, la escritura dibuja un límite que atañe a ese objeto perdido. Y además, la carta misma es una pieza singular, ¿no? Y se podría decir casi una obra de arte, de algún modo, ¿no? Queda como una particularidad de un intento de discernir el goce de un modo distinto que lo hace la palabra. Porque en la escritura tenemos otras obligaciones, otras posibilidades distintas de lo que ocurre con la palabra. Bueno, y yo les decía que no han sido abstractas estas consideraciones, porque justamente los análisis que ustedes conducen en transferencia permiten que vía el amor de transferencia, letra y significante condesciendan. Porque, tal como decíamos, si el paciente habla, y eso en nuestra práctica es condición necesaria, justamente al haber del lado de ustedes una operación de escritura, eso permite que la palabra en ocasiones tenga un efecto de resonancia que va más allá del sentido, que toca el cuerpo, que compromete al cuerpo de quien está hablando y que pone en juego al inconsciente de un modo distinto, que Lacan lo formula como un saber sin sujeto. Este sujeto que el psicoanálisis especifica y sobre el cual durante el 2025 hemos dicho que cuenta con ciertos compañeros. Yo en el momento que les transmití acerca de los compañeros del sujeto, les dije que no les llame la atención la palabra compañero, porque es una palabra que en la enseñanza lacaniana aparece muchísimas veces. La palabra compañero. Y sobre esto comentamos en mayo, justamente, que el sujeto tenía tres compañeros. Un compañero imaginario, que es la imagen especular. Ese compañero íntimo, soporte de la unidad yoica, y que brinda una consistencia. Es un compañero íntimo. Nos interesa considerarlo, porque de algún modo eso nos permite también tomar contacto con el personaje que aparece en la imagen. Y a veces nuestra operación de escritura justamente se orienta a hacer más visible ese personaje que aparece en la imagen.
intensificar la visibilidad de ese personaje. ¿Para qué? Para que se noten los bordes. Porque si el sujeto que está hablando tiene la experiencia de que, bueno, tomó contacto con los bordes de su personaje, ahí también puede advertir que algo más está ocurriendo, más allá del personaje. Y tenemos el compañero simbólico, que es el otro con mayúscula como lugar de la palabra y de la demanda. Y ahí nos damos cuenta de que hablar es también un modo de hacer existir al otro. ¿Por qué? Porque toda palabra está contaminada por la demanda. Por el solo hecho de hablar, nosotros estamos demandando. Yo estoy hablando con ustedes en este momento y hay una demanda implícita, más allá de lo que diga, aunque más no sea la demanda de ser escuchada, que es una necesidad de reconocimiento tan acotada en esta época, porque justamente como han declinado los referentes simbólicos, la gente tiene menos lugares donde se le escuche, se le reconozca lo que dice, lo que quiere decir. Bien. Y ahí nos damos cuenta que hablando hacemos existir al otro, con mayúscula. Y tenemos al compañero más enigmático de los tres, digamos que del trío Los Panchos, el más enigmático es el real, que es el goce como compañero radical, más allá, que está más allá de toda humanización. Y que en rigor, en esta orientación lacaniana que estamos recorriendo con ustedes, se transmite que el verdadero partener del sujeto en realidad es este compañero real, que es el objeto. No es ni el imaginario, ni si es el imaginario, sí, hasta ahí. Es el simbólico también con sus límites. El irreductible compañero es el objeto. Y a propósito de ese enigmático compañero, incluso recordamos en ese momento que estábamos hablando de esta temática, una cita de Apollinaire que decía, quien come ya no está solo. Y esto nos condujo a un nudo fundamental, porque si el verdadero partener del sujeto es el real, es el objeto, el sujeto está de algún modo solo con su goce allí. Esto no es armonizable en absoluto con un partener humano. Eh, Fíjense que en ese mismo nudo pudimos revisar con ustedes en junio el borde que comparten amor y horror. Y nos situamos ahí en esa escena de la película de Kurosawa, Todo Caden, en la cual la muchacha misteriosamente no intenta matar a su violador, sino que acuchilla al muchachito que repartía el agua, que no había hecho otra cosa que hablarle todo el tiempo. Y en ese momento creo que estuvimos de acuerdo que hablar tiene sus consecuencias. Invitar a hablar al otro tiene sus efectos, con lo cual tampoco esto es abstracto para nuestro consultorio. Ese fragmento de la película Do Descadent concierne a nuestra práctica clínica también. Ponemos en juego ahí
un borde donde amor y horror comparten una frontera. Cuando el repartidor de agua le pregunta a la muchacha, ¿por qué me hiciste eso? La chica responde, no sé, me daba miedo que me olvidaras. Fíjense ahí cómo se nos hace patente que el amor toca un lugar absoluto, ¿no? Toca un fuero íntimo que puede desencadenar tragedias, ¿no? Justamente cuando los sujetos involucrados son lábiles, frágiles simbólicamente. Por eso que yo les he dicho, ojo si lo llaman por teléfono y ustedes no saben de dónde viene ese paciente, quién se lo mandó, tomen sus recaudos, hagan una pequeña admisión por teléfono y tomen referencias, porque hay sujetos con una fragilidad respecto a ciertos sistemas de interdicciones a los cuales no se les puede abrir el lo escucho, que a uno le parece que en algún punto inocente, no es inocente lo escucho. En ciertos sujetos pueden desencadenar situaciones complicadas. Esa libertad que nosotros ofrecemos para hablar. Bueno, y ese horror que hemos mencionado, está vinculado a la imposibilidad estructural de la relación sexual. Hemos repetido hasta el cansancio, no hay relación sexual, no hay complementariedad entre los goces, ¿no? Y el amor aparece de un modo muy pretencioso, creyéndose mil, como decimos acá en Argentina, pretendiendo suturar ese vacío estructural, pero esto es siempre fallido. Con lo cual ahí mencionamos, creo, que esta consideración que hay una imposibilidad en el encuentro nos ubica de un modo distinto si es que recibimos una consulta de pareja, porque ya partimos de la base de suponer que ese encuentro no es posible, que en todo caso es sintomático. Hay parejas que sostienen el síntoma toda la vida y otras que no, con mejores o peores resultados. Les cuento una anécdota reciente. Vino una pareja, gente de 47, 46 años, con problemas de comunicación, justamente, después de 12 años de casado. El paciente de una colega analista, bueno, a dirimir algunas cuestiones. Y por supuesto, la puesta en escena del desencuentro. Y ahí me pareció además que ese desencuentro había tocado un punto crucial, algo irreversible. Y después de 4 o 5 entrevistas, yo me dirijo al señor de la pareja, una pareja sin hijos, ¿eh? Claro, porque eso también estuvo en consideración porque lo que en algún momento había sido un proyecto de familia ya no estaba. Eh, Incluso ni siquiera en ella, que estaba más abocada ahora a su profesión. Entonces, me dirijo hacia el caballero y le digo, ¿usted piensa que su esposa es una garca? Yo, teniendo en cuenta algunas cosas que había escuchado. Y el señor dice, no, 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 no creo, ella es, no, ni conmigo, ni con mi familia, ni con sus colegas. Y la señora se mantuvo en silencio.
A la semana siguiente, vuelve la pareja y ni bien se sientan, ella me mira y me dice, ¿usted la semana pasada le preguntó a mi esposo si yo era una garca? Sí, soy una garca. ¿Por qué? Soy una garca y una hija de puta, porque he estado viendo a otro hombre. Entonces yo lo miro al esposo y le digo, ¿usted estaba enterado? No, me estoy enterando en este momento. Bueno, y te imaginas, intensidad, después llantos, este, de hecho ocurrió algo gracioso que terminamos la entrevista, que duró como 1 hora y media, y cuando salgo de mi consultorio, esta vez en lugar de salir para un lado, salí para el otro, caminando, y me los encontré en un escaloncito de un edificio, los dos llorando, en el escaloncito ahí conversando, bueno, como dos adolescentes. Bueno, esto venía a cuento de eh, el amor como un intento siempre fallido de recubrir un vacío, porque también esto nos atañe en tanto el psicoanálisis se sostiene en esa imposibilidad, que pone en escena el acontecimiento amoroso. Ustedes de algún modo también eh, posibilitan la significación de lo imposible, ¿no? Ante el horror de saber. Eh, Y acá les traduzco el horror de saber como, bueno, el encuentro con la falta del otro con mayúscula. Para decirlo de un modo más simple, el encuentro con la castración y con que el otro no existe. Bueno, a eso llegamos después de un proceso. Y el amor de transferencia, que opera bajo ciertas condiciones muy particulares, ahí opera casi como un milagro, podría decir, ¿no? Porque permite, de alguna manera, soportar la verdad del goce. Y ahí también dejamos deslizar en algún momento que la posición del analista mantiene cierto isomorfismo estructural con la posición femenina, en tanto causa el deseo. El analista y la posición femenina, más esencial, están ubicados en ese lugar de objeto, causa del deseo. Y a propósito de lo femenino, fue que en julio nosotros introducimos el final del Fausto de Goethe. Ahí hablamos de lo eterno femenino como una potencia sublimadora, redentora, el amor como semblante, el semblante como un velo, como una cobertura de lo imposible, como una condición para vivir, por supuesto, porque vela lo real, eh, y el amor es un semblante necesario para hacer existir algo donde no hay relación. Y ahí, a propósito de lo femenino y lo imposible, tuvimos otro momento cinematográfico cuando yo les comenté sobre la película Vice, en la cual veíamos a la mujer de Dick Cheney, el ex vicepresidente de Estados Unidos en el mandato de Bush, a esa mujer como en consonancia con la función del padre, encarnar un imposible para este sujeto y ordenarlo. Después de intimarlo, de emplazarlo, recordarán ahí el ultimátum de la esposa, que tiene como efecto reordenar la vida de este personaje que venía descarriado. Sí. Claro, la consecuencia de eso fue nefasta, ¿no? Porque este vicepresidente, sus decisiones, su actividad política
derivó en el sufrimiento de un sinnúmero de personas en el mundo real. Bueno, y les digo entre paréntesis, hablamos de Dick Cheney este año, falleció en noviembre último, este tipo. Y leía los comentarios debajo del anuncio del fallecimiento, por fin se murió Satanás. Bueno, ¿no? Bien. Este ejemplo clínico y cinematográfico nos mostró la función estructurante que ciertas posiciones femeninas pueden encarnar para el universo masculino. Bien, bueno. Y en ese ordenamiento, que el amor de alguna manera también posibilita, nosotros nos referimos más recientemente a este amor que posibilita que el otro con mayúscula exista, y distinguimos ahí algo muy importante, y es el amor filantrópico versus el amor erótico. Un amor filantrópico que bien puede considerarse un amor para nadie en particular, y el amor erótico que pone en juego la singularidad del amor primordial. Y Freud, justamente, con cierta ironía, denunciaba al amor universal como injusticia hacia el objeto erótico. A ver, ¿es necesario el amor filantrópico? Por supuesto, porque está en el fundamento de la civilización, para el resguardo de los derechos de las personas que habitan en el mundo. Un derecho para todos, para todas. Obviamente, el amor filantrópico. Pero radicalizado, nos encontramos con esta paradoja de que representa un borramiento de la singularidad. Estoy viendo una serie, acaban de terminar la primera temporada, se llama Pluribus, no sé si la tengo oportunidad de verla, muy curiosa porque transmite una idea, una ficción, que es la de la llegada a la Tierra de una secuencia de radio que viene del espacio exterior, que deriva en que todos los habitantes del planeta pasan a ser uno y el mismo, menos 11 personas que no han sido captadas por esto que pasa a ser una colmena. Todos los habitantes del mundo saben lo mismo, se satisfacen del mismo modo, menos 11 personas que han quedado sustraídas por razones desconocidas. Entonces, es interesante ahí justamente cómo se distingue el amor filantrópico y estas personas, sobre todo una que es la protagonista, que reivindica el amor desde la singularidad. Y también es curioso cómo el amor filantrópico, si se radicaliza, lleva a la catástrofe. Aun cuando en un primer momento este amor filantrópico eh, tiene como consecuencia favorable que se terminan las guerras en el mundo. Se terminó la agresión, el odio. Pero curiosamente, eso puede conducir a la catástrofe también. O sea que no hay escapatoria, en realidad. Ni por el lado del amor erótico, ni por el lado del amor filantrópico. Bueno, les decía, por supuesto, ¿cuántas veces es necesaria una maniobra institucional? De hecho, lo hemos conversado aquí en un segundo segmento, donde Marcela, por ejemplo, ha comentado adolescentes que están en el hospital, que han sido, bueno, sustraídos de su medio familiar para resguardo de sus derechos, que han sido vulnerados. Esa maniobra que garantiza la protección integral de la infancia, de la adolescencia. Claro, el tema es que la ley no suplanta a la familia.
Y esto no deja de producir complicados efectos subjetivos y otras formas de vulneración, en realidad. Bueno, y esa vulneración, sea en la infancia, mucho más grave, o en la vida adulta, está íntimamente vinculada a que el nombre propio queda ahí un poquito desdibujado y desconsiderado cuando la ley interviene. Y ojo que esto también lo tenemos en cuenta actualmente porque los abordajes terapéuticos que están ganando terreno se manejan con un saber preconcebido para todos y para todas, lo cual resulta funcional a ese mismo sistema que lesiona el tejido social, que propaga el anonimato y que luego, en una suerte de control de daños, consagra los derechos de la infancia, de la adolescencia o de la familia. Entonces, ahí lo que nosotros conversamos este año fue que nuestra práctica en realidad no consagra el derecho universal, la práctica nuestra, sino más bien honra el arte de los casos singulares. No es que no desconocemos, insisto, los beneficios del derecho universal, por supuesto, y los tenemos en cuenta y los celebramos, pero en la práctica nuestro ejercicio profesional va hacia el arte de los casos singulares acompañado del estudio de la estructura, es decir, el análisis de eso que en el devenir de la particularidad se mantiene invariable. Entonces, ahí nosotros hemos conversado sobre cómo nuestra disciplina está asignada por un saber en falta, no por un saber preconcebido, por una verdad que siempre está medio dicha, una verdad que es no toda y que está ligada estructuralmente a la división del sujeto, ¿no? Entonces, el procedimiento del análisis no consiste en acceder a un saber preexistente, sino más bien en posibilitar los efectos de un saber que está siempre por llegar, está en el advenir, y de una verdad que solamente puede medio decirse. Por eso en septiembre comenzamos a visitar el saber y la verdad, para plantear un problema que atraviesa nuestra práctica clínica cotidiana y es la interpretación. Y de cómo la enseñanza lacaniana nos ha obligado a revisar la posición del analista respecto del saber y la verdad en coordenadas distintas a la de los otros discursos, por ejemplo, es el discurso médico, al discurso de la universidad, lo cual implica que el analista está advertido de los efectos de su discurso, de la imposibilidad que transita, del lugar que ocupa. Y ahí también dejamos una advertencia respecto a que nosotros, al estar advertidos de que ocupamos un lugar asimétrico en ese vínculo, sobre esa asimetría tenemos en cuenta que de algún modo podemos estar eh, dándole presencia al super yo, bajo un imperativo paradójico que es debe gozar. La lista puede encarnar de algún modo, fíjense, un super yo del trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes se empujan a hablar, ejercen cierta presión. Siga, siga, no para censurar, sino para propiciar justamente el surgimiento de la verdad. Por eso que ahí tener en cuenta, modular los esfuerzos también nuestros, porque a veces una posición
que empuje a hablar puede ir en una dirección contraria a los efectos que esperamos. A veces yo escucho en supervisiones colegas nuestros que son excelentes, pero que preguntan. Digo, pare un poco con las preguntas, por favor. Deje de interpelar y empiece a opinar. No de un modo que, por supuesto, en esa opinión usted muestre su deseo como analista, pero sí empiece a comentar algo, a ir por otros lugares en esa intervención que no sean las de empujar y presionar. En algunos casos, por supuesto, en otros casos hace falta eso, de ya se verá en cada caso. Pero eso lo ponemos en la cuenta de que efectivamente nosotros de algún modo le damos presencia a un super yo de trabajo. ¿No? Y de algún modo es importante también tenerlo en cuenta para darle un lugar instrumental a eso, para que luego caiga, ¿no? Y que haya esa suerte como de tensión entre empuje y caída y empuje, ¿no? Lo cual permite eh, y prepara el terreno para pensar la separación entre el saber y la verdad. Porque mientras la ciencia se apoya en un saber homogéneo, el discurso analítico trabaja sobre lo que queda excluido y lo reformula una y otra vez. Porque, ojo, nuestro discurso también produce efectos de inclusión. Nuestro procedimiento excluye también, pero la diferencia con los otros discursos es que el nuestro permite volver sobre eso que queda excluido una y otra vez. Cuando ustedes le dicen a sus pacientes, seguimos la próxima, están diciendo entre líneas eso. Vuelva que vamos a reformular lo que dijo. Volveremos sobre lo que ha dicho y sobre lo que ha quedado excluido en lo que dijo, sobre lo que quiso decir y no pudo, o sobre lo que dijo de más, que es poner en juego justamente la imposibilidad y la inconsistencia estructural de todo discurso, ¿no? Por eso también charlamos este año con ustedes cómo el análisis sostiene una posición inédita que se basa en la refutación permanente, incluso la de su propio saber. Y teniendo esto como condición ética, por supuesto, la transferencia. Por eso en octubre volvimos a hablar sobre el amor, esta vez bajo la noción lacaniana tan interesante de odioramiento, la coalescencia estructural entre amor y odio, que ahí dijimos, bueno, hay una matriz donde amor y odio comparten una frontera. Ahí revisamos cómo el amor se funda en una falta, en una pérdida originaria, y comporta algo mortífero justamente. Por eso amar siempre implica un borde de hostilidad también, porque, como hemos dicho, el amor intenta suturar algo imposible, ¿no? Que es no hay relación sexual. También dijimos que el odio se encamina, se orienta hacia cómo goza el otro, que eso es irreductible. Así pensamos que amor y odio no son opuestos, sino dos modos de hacer existir al otro con mayúscula. Y que la verdadera oposición de esa matriz de amor y odio es la indiferencia. La indiferencia que no es un afecto, no es, ay, no me importa, no lo digo bolillo, ¿no? Es algo más radical la indiferencia. No es una actitud del sujeto a la indiferencia, es una oposición lógica eh, con relación a los modos en que lo real encuentra un lugar o no de escribirse, ¿no? Entonces ahí nos interesó esta indiferencia porque cobra relieve si la consideramos desde lo real. Ahí permítame que lo diga de este modo. ¿A lo real le importa lo que nos pasa?
no. Lo que le pasa a alguien, no. Entonces, el análisis se orienta justamente a esa zona en la cual hay alguna posibilidad de inscribir la indiferencia de lo real, eso que maltrata al sujeto, por lo cual llega a la consulta con ustedes. Y desde ahí llegamos a la propuesta que examinamos con ustedes en noviembre respecto a identificarse con el síntoma, entendido como un saber hacer, con el propio modo de gozar. Y ahí hicimos mención al síntoma, ¿no? Como una escritura del goce, eh, que exige una manipulación y un uso de lo sintomático, y la posibilidad que justamente el análisis permite de alojar un encuentro con lo real, permitiendo que algo se escriba de manera contingente. Y ahí dijimos, la orientación lacaniana a esta altura, de Ancor-Lacan, acentúa la contingencia. Ahí la contingencia cobra primacía sobre la necesidad estructural. No es que la rechacemos a la estructura, ni que, ni que dejemos de operar en la vía del sentido. Lo hacemos, pero solo para llegar al límite y saber que de algún modo queda apuntado un no todo siempre. No se niega la determinación simbólica, la tenemos en cuenta, pero de algún modo le devolvemos a la experiencia analítica, se podría decir, una cierta frescura, porque es como enfatizar ese encuentro azaroso que podemos generar nosotros, que sorprende. Y el análisis es posible justamente porque algo del goce no cesa de no escribirse, la no relación, pero también porque algo puede escribirse por contingencia. Allí donde una resonancia, ¿no?, toca a la verdad. La práctica analítica bordea estas imposibilidades, posibilitando una invención singular. Bueno, hasta acá hemos hecho un recorrido de lo que conversamos en el 2025. En este formato de sinopsis, por supuesto, conversamos sobre muchas más cosas y seguramente lo más interesante siempre estuvo en el segundo segmento, porque ahí apareció la sorpresa. Bueno, si les parece bien, hacemos una pausita de 5 o 10 minutos y volvemos para conversar de lo que ustedes desean.